Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos ven, que nos escuchan por aquí, por su programa Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, dándole primeramente gracias a Dios y a ustedes que siempre están con nosotros. En el día de hoy vamos a darle continuidad a lo que es el estudio que estamos haciendo, ¿verdad?, del libro de los Hechos, y ahora nos toca ir a Hechos 4:13, Hechos 4:13, porque estuvimos hablando, ¿verdad?, de lo que era Pedro y Juan ante el concilio. Tuvieron que, ¿verdad?, ir al concilio, Pedro y Juan. El concilio no era más que el Sanedrín, donde estaban los sacerdotes, y tuvieron que hablar porque ellos habían hecho un milagro de sanar un cojo. Entonces se le preguntó a ellos que bajo qué nombre hicieron eso, cómo hicieron ese milagro, y realmente ellos en el 11 le explican y le dicen que este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ellos le hablan que en el nombre de Jesús. Entonces, y ellos le siguen diciendo en el 4:12, Pedro y Juan, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Recordemos que estas personas no creían en Jesús. O sea, estos sacerdotes no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Y entonces, recordemos que Jesús le da muerte, pero resucita al tercer día. Y entonces ellos pues mandan a buscar al Sanedrín, ¿verdad?, a esta reunión para que él explique, ellos expliquen, y ellos entonces explican. Y el verso 13 dice entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces ahora ellos, que lo mandan a buscar para que esta gente hable, pero ellos se dan cuenta, Pedro, un simple pescador, y Juan, entonces ellos se dan cuenta, dice, y entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra, o sea, no estudiados, y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Del vulgo, del montón, personas comunes y corrientes. Ellos se dan cuenta porque recordemos que hay escribas, hay fariseos, y los escribas son muy estudiosos. Entonces ellos se dan cuenta de que esta gente era del vulgo, pero reconocían que habían estado con Jesús. Ahora, cuando habla que viendo el denuedo no es más que el valor que tenían ellos de hablar con la libertad que hablaban, con el conocimiento, con la seguridad y con la honestidad. Entonces yo dice, ven acá, pues esta gente hablan con denuedo la palabra del Señor, con esta libertad que tienen de hablarla, y no han estudiado. Entonces, el estar siempre presto los cristianos para hablar confiadamente el Evangelio, podemos ver a Mateo 11:25, 1 Corintios 1:27, es otro tema que se repite en el libro de los Hechos. En el día de hoy vemos personas que usted dice, pero nunca he estudiado. Yo conozco personas que nunca han estudiado, y sin embargo, como te explican la palabra del Señor, porque el Señor le da esa facultad. Estos hermanos, Pedro y Juan, ¿verdad?, siendo del vulgo, como decían ellos, pues hablaban con denuedo la palabra del Señor, ¿verdad? Podemos ver a Hechos 2:29, Hechos 9:27-28, Hechos 13:46, Hechos 14:3, Hechos 18:26, Hechos 26:26. Entonces estas personas eran sin letra, como decimos, y sin preparación, y ellos se daban cuenta. La educación en el judaísmo estaba a cargo de los rabinos. Los rabinos eran quienes tenían a cargo la educación. Ahora bien, para ser reconocido como rabino o como líder en Israel, toda persona debía haber recibido sus enseñanzas bajo un rabino. Usted puede verlo en Hechos 22:3. Jesús era reconocido como rabino.
¿Te recuerdas? Decían rabí. Y Jesús era conocido como rabino, al menos por sus seguidores y por Nicodemo, un miembro del concilio. Juan 3:2. Juan 7:50. La educación rabínica se basaba mucho en las tradiciones y no solo en la escritura. Entonces, por eso vemos que viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letra de vulgo, se maravillaban. Ellos se maravillaban de estos hermanos. Ahora bien, sigue diciendo el verso 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Porque ellos, que lo llaman a este consejo aquí, al Sanedrín, ellos están hablando con ellos, pero ven al cojo, lo ven parado, lo ven bien. Entonces, ¿qué pasa? No podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. ¿Quiénes? Los sacerdotes. Porque es que ahora lo llamamos para que nos diga cómo hicieron eso. Lo hacen. Vemos la prueba. Entonces ellos no pueden hablar delante de ellos y los mandan a salir. Salgan, que vamos nosotros a hablar. Y hablan entre ellos diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Oiga la pregunta, el verso 15, el verso 16. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ahora ellos mismos se dan cuenta que este milagro ha hecho. Vamos a hablar algo aquí. Mire, usted ve ese milagro de poner a caminar al cojo. Ese milagro lo hacían los apóstoles porque el Señor le había dado el poder a ellos. Hoy en día, ni usted ni yo tenemos el poder de poner a caminar a nadie. Usted lo más que podemos hacer es orar al Señor. Orar al Señor. Darle gracias por todo. Porque es entendido que ya no hay milagro. No sé si usted lo sabía. Ya los milagros no existen. Existe el poder de Dios. Ya los milagros no existen. Entonces, si yo oro por una persona para que camine, estoy pidiendo un milagro. Tenemos que ponernos claro. En ese momento, ¿verdad? Que el Señor le dio el Espíritu Santo a ellos para eso, le dio el poder. Ellos oraban, los apóstoles, y a quien ellos le ponían la mano, podían orar por esto. Es muy bueno que entendamos esto para no confundirnos, por si acaso estamos confundidos. Entonces, realmente, ¿qué haremos con estos hombres? Dicen ellos. El debate sobre la resurrección y otros milagros no giraba en torno a si esas cosas habían sucedido o no. Ese no era el problema. ¿Sabe cuál es el problema? Sino sobre el significado de tales sucesos. Usted puede ver a Juan 11:47. Jesús también pasó por esta. Porque Jesús también fue llamado al concilio. Y ellos estaban ahí. Pero, repetimos, que el debate sobre la resurrección y otros milagros no giraba en torno a si estas cosas habían sucedido o no, sino sobre el significado de lo que dejaba eso. Dice el verso 17, aquí de Hechos 4, seguimos estudiando. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amanecémosle para que no hablen de aquí en adelante. Vamos a amenazarlo, dice aquí, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Ahora ellos quieren amenazar, van a amenazar a estas personas, a Juan y a Pedro, para que no hablen más en el nombre de Jesús. Ahora quieren prohibirle hablar en el nombre de Jesús. ¿Usted cree que podrán prohibirle a usted hablar en el nombre de Cristo? Porque en el nombre de Cristo que debemos hablar. Usted no debe de hablar en el nombre mío, ni en el nombre de un líder, ni en el nombre de fulano, en el nombre de Jesús. Porque cuando un policía toca la puerta, si no dice, abran la puerta en el nombre de la ley, entonces yo no tengo que abrírtela. Porque tú tienes que decir, abran la puerta en el nombre de la ley. Entonces en el nombre de Jesús es que tenemos que hacer las cosas. No en el nombre de mío, ni de lo que yo creo o pienso. Entonces realmente aquí dice que vamos a amenazarle. En este nombre, los líderes no querían mencionar
el nombre de Jesús. ¿Usted sabía? Ellos no querían que mencionen ese nombre. Por eso se reúnen. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Vamos a amenazarle para que no hablen más en ese nombre. Hechos 5:28, usted puede ver. ¿Y qué hacen? Oh, mire el 18, lo que ellos hacen entonces. Y llamándole, le intimidaron a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ahora ellos lo amenazan, lo intimidan. Pongo yo en esto. Si ustedes siguen hablando en esto, van a perder la vida o vamos a hacerle esto. Entonces lo intimidan, le meten miedo. Hechos 5:40, usted puede ver. Ahora bien, dice el 19, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Miren, ellos están delante de los sacerdotes, están en el Sanedrín, y le dice, juzguen si es mejor obedecer a los hombres o a Cristo. Muchas veces nosotros nos encontramos, estoy hablando con los cristianos en este momento, con problemas bíblicos que no podemos entender con algo, y muchas veces nos llevamos más fácil de un hombre que de la palabra del Señor. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, ¿verdad?, con mucha humildad, obedecer al Señor, obedecer su palabra. No importa lo que yo pueda decir, no importa lo que pueda decir usted, lo que pueda decir un líder. Si la palabra dice que es por este camino que tenemos que irnos. Porque dicen ellos, porque ellos le están mandando, no hablen en el nombre de Jesús. ¿Y ellos qué dicen? En el 20, en el 19. Juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzguen. ¿A quién es mejor obedecer? Obedecer a Dios. Entonces lo que tenemos es que obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice el 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Como no pueden hacerle nada, el pueblo ve que ha sanado al cojo, glorifican a Dios. Entonces ahora se le forma esto aquí, un motín, vamos a decir, a los sacerdotes, que no pueden hacer nada, y lo sueltan. Le meten miedo, pero lo sueltan. La necesidad de obedecer primero a Dios en cuestiones en que la autoridad humana se opone a su voluntad se ejemplifica en este pasaje. Y yo repito, la necesidad de obedecer primero a Dios en cuestiones en que la autoridad humana se opone a su voluntad. Cuando la autoridad humana me dice a mí que yo no debo de adorar a Dios, cuando la autoridad humana me dice a mí que yo no puedo congregarme, cuando la autoridad humana me dice a mí que si yo sigo hablando esta palabra, entonces realmente, ¿qué pasa? Se opone a la voluntad del Señor, se ejemplifica. Es un ejemplo de lo que estamos mirando aquí, mis queridos hermanos y amigos. Entonces, aunque aparentemente justificables en algunos casos, quizá hay cosas que se nos prohíbe la autoridad humana que aparentemente es justificable, pero vamos a ver. Por ejemplo, en la pandemia mundial que ha habido, se le prohibió a los cristianos reunirse. Bueno, había o hay, ya ha bajado, había, ¿verdad?, una razón por la cual no se podían congregar. Y aún así, no puedo desobedecer la autoridad, pero yo puedo, como se hizo entonces, bueno, vamos entonces por lo menos a dar estudios por Zoom, vamos a hacer esto, estudio, no la Santa Cena ni nada de eso, porque para eso tienen que estar reunidos todos juntos. Entonces realmente tenemos que obedecer a Dios antes que los hombres, sin desobedecer la autoridad, a menos que no sea para que neguemos a nuestro Dios. Usted puede ver a Hechos 5:40 al 42, primera de Pedro 2, 18, 23. Y este texto no ofrece una base para tolerar un espíritu rebelde. La conducta, si vemos, de Pedro y de Juan, no manifiesta ni arrogancia ni presunción, mientras reafirma un reclamo moral superior. Vemos aquí el verso
21. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya lo hemos explicado. Y dice el 22, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Este hombre estuvo sufriendo quizá por 40 años, triste por tal como estaba. Tenía más de 40 años, puede ser 40 años de edad, pero ¿cuánto de cojo? ¿Verdad? Por eso presumimos esto aquí. Entonces realmente este hombre fue liberado de todo esto y ellos daban gracias a Dios por haber visto este milagro. Ya hablamos de los milagros que en el primer siglo sí existían, ya estos milagros, esos poderes que habían ya cesaron. Es muy bueno que nosotros entendamos esto. Los creyentes piden confianza y valor. Entonces ellos, sigue diciendo el 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, porque se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra el Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Entonces ellos están orando al Señor, dándole gracias y pidiéndole que hay están muchas personas adversas, están en contra de tu evangelio. Entonces dice el 29, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que son con todo de nuevo hablen tu palabra. Que con todo de nuevo hablen tu palabra. Ayúdanos a seguir hablando tu palabra. Dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Esto es palabra de Dios. Qué bueno, ellos oran al Señor pidiendo que lo ayude a seguir, ¿verdad? Y dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Mencionamos que en el primer siglo, ¿verdad? Esto sucedía porque el Señor le hubiese mandado el Espíritu Santo, recordemos en Hechos 2, para que ellos hagan señales y milagros, y esto es lo que está pasando en este momento. Cuando habla el 27 de Herodes, este Herodes Antipas, nombrado tetrarca de Galilea y Perea, del 4 antes de Cristo al 39 después de Cristo por Augusto César. Realmente aquí pudimos ver entonces cómo Pedro y Juan pues hablaron ante el concilio y hubo que soltarlo, no encontraron nada, pero ellos iban a seguir con lo que es hablando de Jesús, se lo prohibieron, pero ellos iban a seguir. Que nada ni nadie nos detenga, que nada nos haga a nosotros dejar de predicar la palabra de Cristo, no la de nosotros, la de Cristo, no lo que nosotros pensamos, lo que piensa el Señor, ¿verdad? Lo que quiere el Señor, que ha dejado aquí plasmado en sus palabras, aquí. Y el Señor pues nos ayude siempre a poder seguir adelante predicando su evangelio. Vamos a dejarlos aquí, ¿verdad? Ahora lo dejamos en el 32 del Hechos 4, donde vamos a hablar de que tenían los discípulos todas las cosas en común. Vamos a hablar de eso en el programa siguiente. Recuerde que este programa va a continuar, si Dios lo permite, este estudio. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Bye bye.